Escuchemos la palabra de Dios en la voz de nuestro hermano pastor de Iglesia Centroamericana Los Olivos. Provisionar es un término contable. Consiste en guardar recursos para realizar pagos a futuro. Estos pueden ser ciertos o inciertos. ¿Será que Dios tiene recursos para suplir todas las necesidades de sus hijos hoy? El tema que a continuación estudiaremos nos invita a confiar en Dios. Traemos para ustedes hoy un tema muy especial: provisión divina. El mundo en el que hoy nosotros vivimos, nos ha tocado vivir, es una situación bien difícil. En la actualidad hay mucha preocupación. Nuestra preocupación tiene que ver con salud, tiene que ver con nuestra economía, tiene que ver con todas las condiciones en las que hoy vivimos. Tenemos que andar con mucho cuidado. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Las empresas están despidiendo mucha gente. Muchas personas se han quedado sin empleo. Y eso implica que al final de la semana, al final de la quincena, al final de mes, no hay un ingreso. Sí, no tenemos o no hay para suplir los gastos. Las personas que tienen su propio negocio no tienen hoy la oportunidad de realizar sus negocios, de salir y hacer sus ventas. Hay muchas limitaciones. Todos nosotros estamos encajados en una misma situación y todos queremos ver cómo podemos solucionar nuestra necesidad. La pandemia que agobia al mundo nos tiene encerrados. Nosotros como personas estamos muy preocupados para cómo suplir nuestras necesidades. Las necesidades para vivir y, como dijera, para sobrevivir. Pero no podemos olvidar que en medio de esta circunstancia, en medio de este mundo de tristeza y dolor y amargura para muchos, tenemos que estar conscientes que la provisión que Dios tiene para cada uno de nosotros son provisiones para hoy, y también Él tiene provisiones eternas. El día de hoy vamos a entrar a la enseñanza de las provisiones de Dios para nuestro mundo, las provisiones que Él tiene para suplir nuestras necesidades materiales. Es por ello que le invito a que lea conmigo Filipenses capítulo 4, verso 19. Busque en su Biblia y encontrará lo que ahí está escrito a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que a la letra dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando vemos más de cerca este versículo, podemos observar lo que allí dice y que nosotros no podemos inventar. Ahí dice: Él suplirá. Él suple. Usted escuche, dice: Dios pues suplirá. No dice algún día lo va a suplir. No, hoy mismo. Esa es una confianza y es una seguridad. Porque es que el apóstol Pablo tiene la libertad y el poder asegurar que Dios suple las necesidades. Cuando leemos el capítulo completo del libro de Filipenses, encontramos desde el versículo 10 hasta el versículo 20 unas circunstancias donde Pablo explica las condiciones que él le ha tocado vivir. ¿Sí? Él ha estado en condiciones en las que le ha abundado y ha estado en condiciones donde no ha habido. Pero aun cuando ha estado en situación donde la necesidad es grande, Él sabe
Él ha vivido, Él conoce, Él sabe que Dios le ha provisto, que Dios ha sido el que le ha sustentado. El apóstol Pablo en su vida diaria había aprendido a depender de Dios. Cuando él sale como misionero, vemos aquí en el pasaje de Filipenses, los hermanos, algunos de ellos lo olvidaron, ¿sí? Dejaron de aportar para que él continúe su trabajo misionero de predicar la palabra de Dios. En algún momento Pablo se sintió solo, pero entonces él dice, pero he aprendido. Y eso es algo que nosotros como humanos, como personas, tenemos que reconocer. Muchos de nosotros, hoy, algunos que me están escuchando acá, posiblemente no hayan pasado necesidades en su vida. Pero la mayoría de los que hemos crecido, que somos de la década del 60 y 70, sabemos muy de cerca, vivimos muy de cerca la pobreza, esa escasez, esa falta. Lo podemos reconocer, lo tenemos en nuestra mente y es un gran recuerdo para nosotros. Pero hoy glorificamos a Dios porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido misericordioso. Y hoy es Él misericordioso, que cuando vivimos en este tiempo difícil, tenemos la suficiente confianza, tenemos la seguridad que Él no nos ha dejado, que no nos va a dejar. Él va a suplir nuestras necesidades. ¿Cuántos podemos pensar como piensa Pablo? Él suplirá, Él suple nuestras necesidades. Yo le invito a usted, mi querido hermano, mi querido amigo, a que no desfallezca en estas situaciones que estamos viviendo. Posiblemente te cortaron de tu trabajo. Posiblemente la empresa donde tú estabas era una empresa muy estable, pero que hoy redujo personal y entre ellos tú también te quedaste sin ese empleo. ¿Qué tanta falta te hace? Porque ves a tus hijos, tenías proyectos, tenías planes para este año y te sientes triste y te sientes solo porque no puedes alcanzar tus objetivos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Él va a suplir tus necesidades. ¿Por qué suple Él nuestras necesidades? Porque la provisión que Él tiene para nosotros es una gran provisión. ¿Sí? Y cuando hablamos de gran provisión estamos hablando de una cantidad enorme de recursos que Él tiene para este tiempo. Posiblemente nosotros, por nuestra mala administración, por no tener una visión provisional para provisionar en el futuro, hoy nos agarró de sorpresa esta situación. Espero que a ti no te haya agarrado de sorpresa esta situación. Que al día siguiente o a la semana siguiente ya te estás tronando los dedos y ahora ¿qué hago? Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el teléfono, hay que pagar aquí, hay que pagar allá. ¿Y qué voy a hacer? No estoy trabajando. De esa situación y de esa condición hay alguien que te puede ayudar. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y Él dice que tiene riquezas en gloria. Sí. La provisión que Él tiene es una gran cantidad. Tú puedes tomar de ellas, tú puedes pedir, tú puedes alcanzar. Y es por eso que esta parte dice, Él suplirá. No dice, Él podría suplir, no, Él puede. Cuando nosotros vamos y observamos que esta condición nos crea una necesidad, tenemos que tener claro cuál es el concepto de una necesidad. Dice que la necesidad es la carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Cosas imprescindibles. Usted, sí, usted, mi querida amiga, tiene su estufa. Necesita gas.
Las casas ahora ya no están edificadas para juntar fuego. Puede que consiga leña, pero no está la construcción. Necesita algo imprescindible. Tiene su televisor, tiene esto y tiene lo otro, necesita la corriente eléctrica. La necesidad entonces son aquellas de las cuales nosotros las necesitamos imprescindiblemente. No podemos quedarnos sin ella. Y es por eso que al principio yo hablaba de la salud. Sí, hablaba del trabajo. Hablaba de la economía. Condiciones que a nosotros como personas nos vienen a alentar, nos vienen a dar la ayuda que necesitamos, nos vienen a dar la ayuda que nosotros necesitamos. Es por ello que entonces cuando tenemos la necesidad y nos está agobiando y nos está apretando, posiblemente ustedes tengan esa condición, yo quiero decirle que Dios tiene una gran provisión. ¿Qué es lo que usted necesita para alcanzar el beneficio de la provisión? ¿Qué necesita? Ponga atención. Usted necesita pedir. La palabra del Señor en Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tenemos gran necesidad. Tenemos grandes situaciones difíciles, pero aquí está el primer paso. Aprendamos a pedir, ¿sí? Aprendamos a pedir. Pedir no es exigir, ¿sí? Muchas veces nosotros como hijos exigimos a nuestros padres y muchas veces nuestros padres, por ese aprecio que nos tienen, no nos corrigen y dicen, le vamos a dar pues. Pero el Dios que nosotros tenemos, un Dios cariñoso, amoroso, Él está esperando que usted se acerque a pedirle. Dice: pedid y se os dará. En otra parte de la Biblia dice: hasta ahora nada me habéis pedido. ¿Sí? Hasta hoy nada me habéis pedido. Y todavía dice la Biblia: pedís y pedís mal. Porque lo que estás pidiendo, lo estás pidiendo para gastarlo en tus deseos carnales. Pero no, usted y yo hoy le vamos a pedir a Dios para nuestras necesidades, para suplir esa necesidad que ha ido creciendo cada día más. Yo espero que usted ahora mismo no los tenga, pero si esa es su condición, mire lo que dice la Biblia: pedid y se os dará. Cuando estamos hablando de pedir, dijimos también que hay que saber pedir. ¿Sí? ¿Cómo vamos a llegar ante el Padre para pedir? La Biblia nos enseña que tiene que ser a través de Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando vamos y pedimos, también Jesús nos enseña cómo hacerlo. Él nos enseña a orar. Sí. Tenemos que aprender a hablar con Él. Y Él nos da indicaciones. Jesús dice: mas cuando tú ores, no seas como los hipócritas. Y Él da una serie de condiciones que hacen los hipócritas. Él nos reduce a la voluntad y al deseo como debe ser. Y Él dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta, y tu Padre que te oye en secreto, oiga bien esto, te recompensará en público. Gloria a Dios por eso. La Biblia dice: pedid y se os dará. ¿Cómo tenemos que pedir? Ya les dije, tiene que ser en el nombre de Jesús, a través de Él. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, según Hechos 4:12. No podemos pedirle a nadie más, solo a través de Jesucristo. Ese es el problema que tiene mucho el mundo en la actualidad. Está utilizando otros caminos para pedirle a Dios y no hay más camino. Por eso Jesús, cuando caminó en este mundo y enseñó, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así dijo Jesús. Hoy que tenemos la necesidad de pedirle, hoy que tenemos la necesidad de buscarle, acerquémonos a Él.
Y lo otro, tenemos que aprender que en medio de estas circunstancias difíciles debemos estar contentos. Mire lo que dice Hebreos 13:5. Esta palabra del Señor nos enseña que debemos mantener ese gozo en nuestro corazón a pesar de las circunstancias. Y usted me va a decir, pero ¿cómo puedo estar feliz, predicador, si a mí me está llevando el río? ¿Puede decir eso? A mí me está yendo mal y usted todavía me pide que esté contento. ¿Escuchó el himno que cantó nuestro hermano Francisco? Hoy soy feliz. La felicidad no depende de el bienestar que la persona tiene. Mucha gente es feliz creyendo cuando tiene todo. No, aún la gente que tiene de todo puede tener falta de felicidad en su vida. La felicidad que Dios pone en nuestro corazón es el contentamiento que Él da a través de su Espíritu Santo. Él tiene una gran provisión para usted. Y dentro de su provisión está el gozo que Él pone a través de su palabra en nosotros. Él dice que desde que aceptamos a Jesucristo fuimos sellados con el Espíritu Santo, y una de las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida es darnos gozo. Hay muchas formas para llegar a Él, hay muchas formas para obtener esa provisión. Y por último quiero decirle que una de las formas para alcanzar la provisión de Dios es dar. Imagínese usted, el proverbista en el capítulo 3, 9 y 10 dice: honra al Señor con lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará comida ni bebida. Imagínese lo que dice el proverbista, no porque él se lo inventó, no. Él había vivido esa circunstancia, él sabía que es una forma de vivir, de disfrutar el dar. Y posiblemente usted me diga: mire, predicador, usted se está contradiciendo, me está pidiendo que doy si no tengo. Así es. La carta de Filipenses eso nos explica. Ellos dieron en medio de su gran necesidad. Y Pablo por eso los felicita y los admira y les dice: ustedes han dado en medio de esta situación difícil. Hermano y amigo, siempre va a haber una persona que su condición es peor que la nuestra. Acudamos hoy a ayudar a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Necesitamos entonces alcanzar la provisión divina de nuestro Dios. Y una de las formas de alcanzar la provisión, como ya hemos visto, primero, pedir su ayuda. Segundo, aprender a estar contentos. Tercero, también tenemos que practicar a dar. Y hoy también podemos ver que debemos mantener nuestra integridad. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy aquí en nuestra mente. Dios que es santo, Dios que es justo, y la Biblia dice que no hay ninguna sombra de maldad en Él, exige que nosotros, como sus hijos, debemos mantener esa santidad. Posiblemente usted me dice: ay, hermano, eso sí está difícil, eso sí no se va a poder. Pero Dios lo exige y la Biblia lo aclara. Mire, en el libro de Proverbios capítulo 16 y verso 11 dice así: peso y balanza justa son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. ¿Sí? En la actualidad hay mucha gente que se ha enriquecido robando a su prójimo. Sí. Hay mucha gente que se ha aprovechado de su posición, hay mucha gente que se ha aprovechado de su condición, hay mucha gente que se ha aprovechado del pobre, del humilde, de aquel que tiene muy poca letra,
de aquel que no sabe leer, de aquel que no sabe escribir, de aquel que no entiende mi idioma, de aquel que no entiende mi forma de expresión. Sí. En el mundo en el que nosotros vivimos, en nuestro país, Guatemala, hay mucha gente que se ha aprovechado de esas posiciones. Pero esta es la gente que cuando llega el momento de dolor aquí en la tierra, oiga bien, estoy hablando de aquí en la tierra, lo va a sentir más que aquel que ha tratado de ser justo en todos sus negocios, que ha tratado de ser correcto con su familia, con sus conocidos. Hermanos, amigos, el mundo en el que nosotros vivimos hoy nos da la libertad, si usted quiere decirlo así, si usted quiere verlo así. Todos lo hacen. Hasta uno queda mal visto cuando trata de ser correcto. Aquel hombre, aquella mujer queda mal visto cuando trata de hacer las cosas bien. Porque el mundo en su totalidad o en su mayoría practican, pero la maldad, el aprovecharse de otra persona, el aprovecharse de la condición. Yo espero que ahora mismo no haya gente que se esté aprovechando de la situación actual de esta pandemia. Sin embargo, en las noticias escuchamos que hay personas que están haciendo su agosto. Sí, usted sabe, ese es un dicho común en nuestro medio. Está haciendo su agosto, se está aprovechando de la circunstancia. A Dios no le agrada eso. Si nosotros queremos alcanzar la provisión divina, también tenemos que actuar de una manera muy correcta aquí en este mundo. Si queremos alcanzar el beneficio que Dios tiene para nosotros, nosotros también tenemos que actuar con justicia. Y eso tiene mucho que ver con el gobierno. Esto tiene que ver mucho con nuestras autoridades. ¿Cómo están ellos llevando la situación actual? ¿Cómo están ellos viendo para suplir la necesidad? Espero yo, muy dentro de mi corazón, espero que esa caja de víveres esté llegando a las familias que realmente lo necesitan. Usted que nos ve en la televisión hoy, si por accidente llega una caja a su casa y usted sabe que no lo necesita, dígale: disculpen señores, no es que me sobre, pero yo creo que hay otros que sí lo necesitan. Pero no lo reciba, por dignidad, sí, por dignidad. Usted sabe que en nuestro país, usted sabe que en nuestro pueblo, aquí en Zumpango, hay gente que sí realmente necesita. Y Dios observa eso. Por eso Él dice: peso y balanza justa son de Jehová. Nuestro Dios tiene los ojos puestos en la forma en que nosotros actuamos. Provisión divina es algo que nosotros a veces no lo entendemos. Provisionar para el futuro, para usted y para mí, a veces es un poco difícil, sí. Provisionar quiere decir guardar. Ya lo dice el contexto, ¿verdad? Es tener para cualquier eventualidad, ya sea cierto o incierto. Ciertos son aquellos proyectos que ya lo tenemos preparado. Inciertos son condiciones como hoy. Espero que la pandemia no lo haya agarrado a usted de sorpresa, que haya tenido lo necesario y que a estas alturas usted tenga lo suficiente. Pero en todo caso, yo quiero decirle que Dios tiene para sus hijos lo necesario en esta situación. Confía en el Señor. Deposite su confianza. Órele a Él y Él suplirá sus necesidades. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.